Muy bien, entonces pasamos de la metafase 2, que es similar a la mitótica, porque todos los cromosomas están en el ecuador. ¿Para qué? Para que las dos células hijas puedan recibir una copia de este cromosoma, una copia de este y una copia de este. ¿Queda claro? ¿Sí? Aunque ahora acá hay una diferencia, porque en la mitosis las cromátides hermanas eran idénticas. Pero acá, ¿cuál es la diferencia? ¿Mm? Recordar, las cromátides hermanas en la mitosis son iguales. ¿Claro? ¿Sí? Entonces lo que es diferente es que las cromátides hermanas en la meiosis 2 son distintas. ¿Está claro? O sea que esta cromátide no es igual a esta, y esta no es igual a esta, y esta no es igual a esta. ¿Sí? Recuerden que yo lo había marcado con un colorcito. ¿Mm? Para mostrar que son diferentes. No me acuerdo cómo lo había marcado. Esto en realidad había que hacerlo con diferentes colores y todo lo demás, pero a mí me parece que confunde más. ¿Sí? Pero acuérdense que hubo crossing over y entonces las cromátides hermanas no son iguales. ¿Queda claro? ¿Sí? Ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Entonces, ¿qué ocurre? La disposición también es al azar. ¿Por qué digo que la disposición es al azar? Porque esta cromátide que tiene el puntito verde podría haber quedado del lado de arriba o del lado de abajo. Disposición al azar de las cromátides hermanas, porque no son iguales. ¿Queda claro? Esta cromátide no es igual a esta. ¿Eh? Esta no es igual a esta. Vamos, otro color. ¿Sí? ¿Queda claro? Y esta no es igual a esta. ¿Sí? Las cromátides hermanas no son iguales porque han sufrido que crossing over. Entonces las cromátides hermanas no son iguales. Entonces yo puedo tener esta verde que apunte para allá o podría estar del lado de abajo. La amarilla en este caso está del lado de arriba, pero podría estar abajo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces se disponen completamente al azar. Fíjense que para cada célula, de las millones y millones y millones de células, cada célula tiene combinaciones diferentes, porque hizo diferentes crossing over, hizo diferente anafase 1, ¿se acuerdan? Que ahí aumentaba la variabilidad genética también porque se recombinaban los cromosomas. Y ahora también va a haber recombinación de ¿qué? De cromosomas, ¿sí? Porque estos cromosomas duplicados se transforman en ¿qué ahora? Cuando se separan las cromátides hermanas. Entonces en la anafase 2 va a ser de nuevo parecido ¿a qué? A la mitosis, porque va a haber separación de cromátides hermanas. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia? Las cromátides hermanas, ojo, las cromátides hermanas no son iguales. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, cuando esta cromátide se separa, ¿sí?, de esta y se originan cromosomas hijos, en realidad lo que se acaban de originar son cromosomas, ¿sí? Este y este es diferente de este es diferente de este, y este es diferente del otro chiquito. ¿Queda claro? ¿Sí? Este y este son diferentes, no es como en la mitosis. En la mitosis, ¿sí?, esta célula hubiera quedado idéntica a esta en la mitosis. Por eso la mitosis es ecuacional, ¿sí? Porque las cromátides hermanas son idénticas. Entonces las dos células hijas hubieran sido iguales. Pero acá, como esto es meiosis, esta cromátide es diferente de esta. Entonces ahora son cromosomas
no duplicados o cromosomas hijos diferentes. Entonces estas dos células van a ser diferentes. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en la anafase 2? La separación de las cromátides hermanas, ¿cómo es? Es una separación al azar. Entonces hay que distintas combinaciones de cromosomas hijos posibles. ¿Queda claro? Hay diferentes tipos de combinaciones de cromosomas hijos, ¿sí? Entonces acá también aumenta la variabilidad genética, porque hay una recombinación de cromosomas. ¿Está? Aumento de variabilidad genética porque recombinación de cromosomas. ¿Estamos? Entonces, la anafase 2 aumenta la variabilidad genética. También es importante. La fase 2, aumento de la variabilidad genética. Entonces, ¿en qué etapas aumenta la variabilidad genética? Son 3. Profase 1, anafase 1 y anafase 2. En la profase 1 por el crossing over. En la anafase 1 por separación al azar de los cromosomas homólogos. Y acá por separación al azar de los cromosomas hijos, o de las cromátides hermanas, mejor pongamos. De las cromátides hermanas. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a la siguiente etapa y terminamos con la meiosis. Telofase 2. Entonces, en la telofase 2 nos encontramos con que la célula ya está completamente, ¿sí?, separada prácticamente del citoplasma. ¿Se acuerdan que esto se llamaba intercinesis? Que había un cinturón de actina miosina contráctil. Se forma la envoltura nuclear. Tenemos los centríolos. Y ahora, cada célula tiene 3 cromosomas. Son los 3 diferentes. Pero, o sea, ¿cómo es esta célula? Es haploide. Pero ahora los cromosomas, ¿cómo están? ¿Sencillos o duplicados? Esta célula es haploide, n igual a 3. Sencillos. Claro, ahora están sencillos, ¿no? O no duplicados, ¿sí? Entonces están como queríamos, para poder formar las gametas, ¿sí? Una célula me da 2, y entonces con la otra célula obtengo otros 2, y obtengo las 4 células que yo les decía, ¿sí? ¿Está claro? Yo acá obtengo 2. Pero recuerden que yo hice la meiosis para una de las 2 células. ¿Se acuerdan que yo tenía que obtener 4 células? Acá. Acá. ¿Sí? Acuérdense, yo tenía que obtener 4 células. ¿Sí? Yo tenía que obtener 4 células. Pero yo, ¿qué les mostré? Les mostré esto. ¿Queda claro? Lo que pasó con una célula después de la meiosis 1. Hicimos la meiosis 2 y obtuvimos 2 células. Si hubiéramos agarrado la otra célula y hubiéramos hecho meiosis 2, hubiéramos obtenido 4. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces obtuvimos 2 células. Hicimos la meiosis 2. Muy bien. Ahí estamos, en la telofase 2. Entonces estas 2 células, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Se van a separar y voy a obtener 2 células haploides n igual a 3. Pero que ahora los cromosomas, ¿sí?, están no duplicados. ¿Queda claro? Y cada una de estas células se va a transformar en una, finalmente me va a dar, ¿qué? Una serie de pasos, ¿sí?
que ya no hay más división celular, se van a transformar en la gameta. ¿Queda claro? Y tienen los cromosomas como la gameta es haploide, pero aparte tiene los cromosomas no duplicados. ¿Ok? ¿Sí? Recuerden, si esto se transforma en un espermatozoide, ¿eh? Y esto se transforma también en un espermatozoide, parece un globito, ¿no? Bueno, ¿sí? Sabemos que el espermatozoide va a tener los cromosomas no duplicados. ¿Está claro? Es haploide y los cromosomas están no duplicados. Y llegamos a donde queríamos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien, Milagro. Siempre dice sí, Milagro. Muy bien. Bueno, se agradece el feedback, la retroalimentación. Bien, entonces, antes de ver gametogénesis rápidamente, ¿sí? Porque es otro de los temas que tenemos que ver, un par de detalles. Es que quiero contestar, pero no me anda el micrófono. Bueno, Milagros, ya todo se va a solucionar. Lo importante es lo que querés. Después, si podés hacerlo, mejor. Si no, el micrófono no anda, no anda el micrófono. Muy bien, sigamos. Les quería mostrar algo. Bueno, hay veces que ocurren, ¿se acuerdan que hablamos en algún momento del síndrome de Down? ¿Sí? Que era la trisomía del par 21. ¿Mm? Que era cuando los chiquitos en vez de tener un cromosoma 21 tenían, ¿sí? 3 cromosomas 21, ¿no? Por eso trisomía. ¿Mm? Recuerden que nosotros somos los seres humanos 2n igual a 46, ¿sí? Que 44 cromosomas nuestros son cromosomas somáticos, o también llamados autosomas, y que de esos 46 cromosomas, 2 cromosomas son los cromosomas sexuales. ¿Sí? Que si somos XX, entonces somos ¿qué? Hembras, y si somos XY, bueno, somos machos. ¿Queda claro? Los 2 cromosomas sexuales pueden ser que tengamos XX o XY. De todos los demás, estos 44 cromosomas, ¿sí? Son ¿qué? 22 pares. O sea, tendríamos que tener 2 cromosomas. Y obviamente estos 2 cromosomas forman el par sexual. Son 2. Bueno, los chiquitos que tienen trisomía del par 21, en vez de tener 2 cromosomas 21, entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal, ¿sí? Sería tener, ¿qué? 2 cromosomas, un par, número 21. ¿Queda claro? Lo normal sería tener 2 cromosomas número 21, pero los chiquitos que tienen la trisomía tienen 3 cromosomas. Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso? Bueno, una de las razones por las cuales puede ocurrir los problemas genéticos, recuerden que una trisomía es una aneuploidía. ¿Sí? Una trisomía es una aneuploidía, o sea, no tiene el número normal de cromosomas. Recuerden que una persona cuando tiene 2n igual a 46 es euploide. Eu quiere decir verdadero, ¿no? Euploide. ¿Eh? Aneuploidía quiere decir que no tiene el número correcto de cromosomas. ¿Queda claro? Una persona que tiene trisomía del par 21, ¿qué tiene? Es 2n igual a 46 más 1, o sea, tiene 47 cromosomas en total. ¿Está bien? Entonces, una de las formas en que puede ocurrir una trisomía del par 21 es por lo que se denomina no, lo vamos a escribir acá, no disyunción. ¿Qué es la no disyunción?
La no disyunción es la no separación. No disjunto, ¿sí? O sea, no se pueden separar. Es la no separación de los cromosomas homólogos. ¿Sí? Entonces, en vez de, acá se separaron correctamente, pero ¿qué hubiera pasado si este cromosoma, esperen que, ¿sí? En vez de haberse ido correctamente, ¿sí? Se hubiera quedado, por ejemplo, algo falló en el quiasma o en el crossing over, ¿sí? Y el cromosoma, ven, se quedó pegado al otro y se fue ¿con qué? Para este lado. ¿Queda claro? Entonces quiere decir que esta célula, ¿qué pasa ahora? Tiene un cromosoma menos. Y esta célula, ¿qué pasó? Al haberse quedado enganchado al otro, esta ahora va a tener ¿qué? Un cromosoma más. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces los fenómenos de no disyunción, no separación de los cromosomas homólogos, es lo que explica algunos de los enfermedades genéticas más comunes. ¿Cuándo ocurren los problemas de no disyunción? Bueno, ocurren al azar, ¿sí? Pero se sabe que hay un factor, ¿sí? Por lo menos, hay muchos factores, pero hay un factor que tiene mucho que ver y es la edad de los padres. Que claro, a mayor edad, mayor probabilidad de ¿qué? De problemas durante la meiosis. Por ejemplo, la no disyunción, o sea, la no separación. ¿Qué ocurre? Ocurre que una célula va a tener un cromosoma de menos, o sea, un espermatozoide va a tener, en vez de tener 23 cromosomas, tiene 22. Y este espermatozoide, en vez de tener 23 cromosomas, va a tener 24. ¿Se entiende? La no disyunción puede ocurrir acá, en la anafase 1, o puede ocurrir también en la anafase 2. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entonces, en anafase 1 o en anafase 2. ¿Sí? Se tendrían que separar acá. Acá se tendrían que separar los cromosomas homólogos y no se separaron. Y acá se tendrían que separar cromátides hermanas y no se separaron. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda de meiosis? Sin dudas. Muy bien. Vamos con gametogénesis, que también hay muchos problemitas de gametogénesis. Pero a ustedes les va a ir perfecto todos los problemas de gametogénesis. ¿Por qué? Porque no sé por qué. Ya no me tengo fe. Bueno, gametogénesis. ¿Sí? Entonces la gametogénesis tiene que ver con ¿qué? Con la formación de las gametas. ¿Sí? Vamos a dar una versión simplificada, ¿no? En realidad es un poco más complejo. Me quedé con la duda. ¿De qué, Natalia? ¿Qué duda? De lo que iba a decir usted. No iba a decir nada. Miren cómo tengo los pelos. Ahí. Muy bien. Termino esta clase y a probar el método Wim Hof. Bueno, sí. No tenía nada para decir, Natalia. Un chiste malo. Bueno, vamos con la gametogénesis. Entonces la gametogénesis, como lo dice la misma palabra, vamos a ver el origen o la génesis de las gametas. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que todo, recordemos. ¿Sí? Siempre es una ayuda a memoria. Para mí funciona bien el sistema, pero bueno. Es decir, acuérdense cómo es un cigoto. Dibujémoslo de nuevo. ¿Sí? Tiene, volvamos a nuestro ejemplo de
¿Ven? Acá hay, de nuevo, 6 cromosomas, ¿no? Uno más grande, uno mediano y unos más chiquitos. Uno más chiquito todavía, así se nota bien que son más chiquitos. Bueno. ¿Está? Muy bien, entonces, ¿qué tengo? Tengo 3 pares. Esta célula claramente es 2n igual a 6. Entonces, es tan sencillo como esto, ¿sí? Ustedes se tienen que acordar del cigoto en G1, ¿sí? 3 pares de cromosomas, en nuestro caso, ¿qué va a ser? 2n igual a 46, pero es exactamente lo mismo. En vez de tener 3 cromosomas y 3, vamos a tener 23 y 23. 23 me dio mamá y 23 me dio papá. ¿Esto qué viene? Viene de que el óvulo, ¿sí? En este caso, va a aportar el óvulo materno y el espermatozoide, que lo hago grande para que se vea, si no ni se ve, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué aporta este? Este aporta 3 cromosomas. Y este aporta también, en este ejemplo, 3 cromosomas. En el caso del ser humano, serían 23 y 23. Y acá serían 46. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y cómo tienen que ser los cromosomas? ¿Ven? Acá se pueden acordar perfecto. Nosotros tenemos que llegar ¿a qué? A esto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces lo que vamos a ver es cómo se llaman las etapas, ¿sí? Por las que tenemos que pasar para llegar ¿a qué? Al ovocito, en el caso del ser humano es el ovocito 2, ¿sí? En el caso de otras especies son los óvulos, ya no sé ni dónde poner los acentos, ¿sí? Los óvulos. Y en el caso de las diferentes especies que tengan reproducción asexual, producen espermatozoides. ¿De acuerdo? Bueno, salvo las plantas, pero que las plantas producen los tubos, producen polen, ¿no? Entonces, yo les iba a contar cómo llegamos a esto. Muy bien, entonces otra cosa que tienen que recordar es que cualquier ser humano que sea fértil, de cualquier sexo, obviamente si es hombre va a tener testículos, si es mujer va a tener ovarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo son? Supongamos que es una mujer, ¿no? Tiene ovarios. Entonces, ¿qué son los ovarios? ¿Sí? Son las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Bueno, son los órganos, ¿sí? Donde tenemos, ¿sí? Las células germinales. Entonces, las casitas, los ovarios, es donde se producen, ¿qué? Ahí adentro van a estar las gametas, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Es ahí donde se producen las gametas. Pero originalmente, antes de tener las gametas, teníamos las células germinales, en la vida intraembrionaria. ¿Y qué son las células germinales? Las células germinales son las encargadas, tienen una sola función, producir las gametas. Recuerden que todo el resto de nuestras células y todo el resto de nuestros órganos son células ¿qué? Somáticas. Las células somáticas, ¿qué hacen? Forman el soma, es decir, el cuerpo. Entonces nosotros tenemos dos líneas celulares, ¿sí? Una son las células somáticas y otras son las gametas. ¿Sí? Entonces el cuerpo, esto ya lo había nombrado, pero lo vuelvo a decir, tenemos que dos líneas celulares. Nosotros, obviamente, una línea, ¿cuál es? Las células somáticas. ¿Qué forman? Forman el cerebro, los huesos, el corazón, los intestinos, la piel, las gónadas. ¿Sí? Las células somáticas son las que forman el cuerpo. En cambio, las células germinales son las que dan, ¿qué? Las gametas. Las células somáticas, ¿cómo son? Las células somáticas son células diploides. ¿Y las células germinales, cómo son? Son células diploides. ¿Sí? ¿Queda claro? Todas las células del cuerpo son células, ¿qué? Diploides. Pero las gametas son haploides. ¿Queda claro? ¿Sí? Y nosotros tenemos que producir
millones y millones y millones y millones de gametas, ¿sí? Bueno, las mujeres, ¿sí? No tantas, pero bueno. En el caso del macho, durante toda su vida va a producir espermatozoides. En cambio, la hembra, ¿sí? Produce las células que van a, digamos, generar las gametas durante la vida intraembrionaria, ¿sí? Eso después lo vamos a hablar. Entonces acá, ¿sí? Para producir el cuerpo, las células somáticas, ¿qué hacen? Hacen mitosis y diferenciación. ¿Queda claro? Porque el cuerpo tiene órganos, tiene distintos órganos, ya lo vimos esto, tiene distintos tejidos, entonces tiene que haber mitosis y diferenciación. ¿Y las células germinales qué hacen para producir las gametas? Hacen mitosis y diferenciación y después van a hacer meiosis. ¿Sí? ¿Queda claro? Y también pueden hacer en el caso del macho, van a hacer un proceso de diferenciación también después de la meiosis. ¿Queda claro? Pero eso ustedes no se lo toman, así que lo voy a nombrar, pero no lo pongo. ¿Sí? Entonces, las células germinales primero hacen mitosis y diferenciación. Ojo con esto, ¿eh? Y recién después, al final, hacen meiosis. Por eso las gametas, el resultado final es células haploides. Pero las células germinales, ¿qué hacen primero? Mitosis y diferenciación y después se hace meiosis. En cambio, las células somáticas solamente hacen mitosis y diferenciación. ¿Queda claro? Acá está la gran diferencia. ¿Sí? Por eso las gametas son haploides. ¿Qué pasa con el cuerpo? Primero somos jóvenes, bellos y fuertes, ¿sí? Después ya no somos tan jóvenes, tengo que usar un bastón. Y finalmente, el cuerpo, ¿qué pasa? Bueno, ahí es cuando nos olvidamos de respirar, ¿no es cierto? Y morimos. ¿Sí? O sea, el cuerpo está destinado a desaparecer. En cambio, ¿qué ocurre con las gametas? Las gametas, si tienen la oportunidad, pensemos en un hombre o en una mujer, van a formar un cigoto y este cigoto va a terminar dándome un embrión y un niño y un ser humano y vuelta todo a que a empezar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las verdaderas células inmortales? O sea, el hombre busca la inmortalidad todo el tiempo. Queremos vivir más. Ok, vivir más, pero mejor de salud, ¿no? Porque lo que está mostrando esta pandemia, al menos desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, es el gran fracaso de la medicina, ¿no? Es decir, nosotros, sobre todo en las sociedades occidentales, ¿no? Poblaciones muy grandes, muy envejecidas y muy frágiles, ante enfermedades virales, ante todo tipo de problemas, artrosis, cáncer, es decir, ¿sí? Es decir, logramos vivir más, pero no hay mayor calidad de vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay mucha gente que vive, por ejemplo, de los 70 a los 90 ni se mueven. Hay gente que a los 70 está muy bien, pero hay mucha gente a los 70 que ya tiene todo tipo de problemas, y aún muchos más jóvenes. Entonces, ¿sí? Pero volvamos a la biología. Las verdaderas células inmortales, ¿sí? No son las células somáticas. Las células inmortales, la inmortalidad ya la inventó antes digamos, la naturaleza, ¿no? Estas son inmortales. Mientras tengamos hijos y nuestros hijos tengan hijos, estas son inmortales. ¿Queda claro? ¿Sí? Está bien, es una inmortalidad media trucha, ¿no? Porque en realidad pasamos la mitad de la información genética a quién. El nuevo individuo solamente tiene que la mitad de la información genética que tenía el individuo original. Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar en nuestra forma de reproducción para regenerar otra vez un individuo, ¿sí? Completamente nuevo. ¿Queda claro? Entonces, estas son las células inmortales. ¿Por qué? Porque pasan a la siguiente generación, pasan de una generación a la otra. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende?
La información para producir nuevas células germinales está en el cigoto. Entonces el cigoto, ya desde las primeras divisiones, ¿sí? El cigoto ¿qué va a dar? Va a dar células somáticas que van a formar el cuerpo y va a dar ¿qué? Células germinales que van a dar las gametas. ¿Se entiende? Bueno. Vamos entonces a ver gametogénesis, ¿sí? Entonces cuando vemos gametogénesis, ¿qué vemos? Vemos cómo vamos a producir las gametas. Empecemos con el macho, que es más sencillo. ¿Sí? En el caso del macho, ¿sí? Las células germinales, como les digo, aparecen muy temprano en el desarrollo, ya con las primeras divisiones celulares, ¿sí? Se pueden identificar las células germinales. ¿Y estas células germinales qué hacen? Hacen mitosis y diferenciación. ¿Queda claro? Se producen más células germinales, pero llega un momento en que ya no son más células germinales porque hay diferenciación. ¿Está bien? En el caso del macho, las células germinales, mientras hacen mitosis y se diferencian, van a dar las espermatogonias. ¿Sí? Recuerden que el macho es XY. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las células germinales son diploides. ¿Qué hicimos? Hicimos mitosis, que es ecuacional. Entonces las espermatogonias son diploides. ¿Está bien? Hay varios tipos de espermatogonias, nosotros de eso no vamos a hablar. Bueno, ¿sí? Ustedes tienen que saber que las espermatogonias son diploides. ¿Por qué? Porque vienen de las células germinales. ¿Y qué proceso hicimos? Mitosis. ¿Y cómo es la mitosis? Es ecuacional. Bueno, las espermatogonias, ¿sí? Van a seguir haciendo mitosis y diferenciación. O sea, se van a seguir multiplicando. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, las espermatogonias se multiplican, las células germinales también se multiplican, las células germinales dan origen a las espermatogonias, y las espermatogonias van a dar origen a más espermatogonias, es decir, imagínense que esta es una espermatogonia. Entonces, se divide y da más espermatogonias. Esta espermatogonia se sigue dividiendo y sigue dando más espermatogonias. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, de esa forma aumenta el número de espermatogonias. Pero algunas de estas espermatogonias, ¿sí? Se van a, aparte de hacer mitosis, o sea, acá hago mitosis. Entonces, esta es una espermatogonia, esta es una espermatogonia, esta es una espermatogonia, espermatogonia, espermatogonia. Pero esta espermatogonia hace mitosis y diferenciación. Y entonces, cuando se divide, da ya una célula levemente diferente. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Se han activado algunos genes, se han apagado otros. ¿Se acuerdan de lo que vimos de la heterocromatina, la metilación? ¿Sí? Entonces yo podía activar genes o apagar genes y estas, después de varias divisiones, yo lo estoy simplificando esto, ¿sí? Las espermatogonias van a darme un nuevo tipo de células, que son los espermatocitos primarios. ¿Queda claro? Entonces, por mitosis y diferenciación, por mitosis, solo obtengo que más espermatogonias. Por mitosis, las células germinales me dan más células germinales, pero cuando hacen mitosis y diferenciación se transforman en espermatogonias. Las espermatogonias hacen mitosis y me dan más mitosis, para que siempre haya espermatogonias. Pero cuando hacen mitosis y diferenciación me van a dar el espermatocito primario, o espermatocito 1. Este, como viene de mitosis, y la mitosis es ecuacional, esta es una célula diploide. ¿Queda claro? El espermatocito 1 es una célula diploide. ¿Por qué es importante el espermatocito 1? Porque el espermatocito 1 es la célula que comienza la meiosis. ¿Sí? Entonces acá cambia completamente. Acá lo que vamos a hacer es meiosis. Se terminó, ¿sí?, la mitosis. Bueno, no es que se terminó, sino que quiero decir que
comienza la meiosis. Ustedes ya saben que la meiosis comienza con la meiosis 1. Y saben que la meiosis 1 es un proceso reduccional. Entonces, ¿sí? Voy a obtener ¿qué? Voy a obtener dos células. Voy a obtener dos células. Pero que ya van a ser haploides, que es el espermatocito 2. Espermatocito 2. Espermatocito secundario, ¿no es cierto? Entonces obtengo dos espermatocitos secundarios. ¿Sí? Y como hicimos meiosis 1, que es reduccional, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo van a ser los espermatocitos 2? ¿Haploides o diploides? Haploides. Muy bien, van a ser haploides. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Como sabemos, esto continúa. Y los espermatocitos 2, cada uno va a hacer ¿qué proceso ahora? Vamos a hacer la meiosis 2. Meiosis 2. Cada espermatocito 2 hace la meiosis 2. ¿Sí? Es fácil de acordarse, es decir, espermatocito 1, pregunten, ¿qué hace? Hace meiosis 1. El 1 va con el 1. Espermatocito 1 hace meiosis 1. Espermatocito 2, ¿qué hace? Hace meiosis 2. Tienen que hacer la pregunta correcta para obtener la respuesta correcta. ¿Sí? Y la meiosis 2, ustedes saben que es ¿qué? Es ecuacional. Cambio esta, vamos a cambiar el color así se ve mejor. Esta es reduccional. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 4 células que se llaman espermátidas. Entonces obtengo 4 células. Recuerden que los espermatocitos 2, la meiosis 1, la meiosis 1, recuerden que estaba ¿qué? En la profase 1, aumentaba la variabilidad genética por el ¿qué? Crossing over. ¿Sí? Y también aumentaba la variabilidad genética, ¿por qué más? Por la anafase 1, también aumentaba la variabilidad genética, ¿no? ¿Qué pasaba? Recombinación de cromosomas. Muy bien. ¿Sí? Entonces, los espermatocitos 2 ya eran genéticamente distintos. Todas las espermátidas, porque estas 4 son 4 espermátidas, ¿sí? Se obtienen 4 espermátidas. Las espermátidas, obviamente, como la meiosis 2 es ecuacional, cada espermátida es haploide, y son todas genéticamente diferentes entre sí, por lo que vimos hoy de la meiosis. Recuerden que ¿sí? Meiosis 2 también aumenta la variabilidad genética en la anafase 2, por separación al azar, separación de cromátides hermanas. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces obtenemos 4 espermátidas. Son todas genéticamente diferentes entre sí y todas haploides, ¿sí? Y lo único que tiene que ocurrir es algo que nosotros no vemos, se los comento muy rápidamente. Cada una de estas espermátidas, por un proceso de diferenciación, donde no hay división, ya no hay más división celular, pero es un proceso de diferenciación, cada espermátida se me termina transformando en un espermatozoide. ¿Sí? Es un proceso muy divertido.
donde cada célula se va achicando, pierde citoplasma, el núcleo se condensa, hay toda una serie de cambios, ¿sí? Hasta que se termina transformando en un espermatozoide. Se los hago muy rápidamente, miren. Esta es una espermátida. La espermátida tiene los centríolos, ¿no es cierto? Este es el núcleo con la cromatina, ¿sí? Tiene aparato de Golgi, tiene reg, rel, todo lo demás. Entonces esta espermátida, una de las cosas que ocurre es que empieza a achicarse. Es decir, va perdiendo citoplasma, lo va expulsando, expulsa como vesículas. Entonces, ¿qué ocurre? El tamaño de la célula se va achicando. Otra cosa que ocurre es que la cromatina se condensa. Entonces el núcleo queda más pequeño e hipercondensado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? El núcleo entonces también más chiquito, una célula más chiquita, necesito un núcleo más chiquito. ¿Cómo lo hago? Si empaqueto todo el ADN al máximo, el aparato de Golgi va a formar, ¿sí? Como lo que se llama el acrosoma, es decir, el cuerpo en la cabeza sería, del espermatozoide, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces Golgi, que es donde están todas las enzimas, ¿sí? De la glicosilación y todo lo demás. Entonces el Golgi, ¿sí? Se va a transformar en el acrosoma, que tiene una de sus funciones es ayudar al espermatozoide, liberando enzimas, a que, digamos, atraviese, ¿sí? Las barreras que separan al espermatozoide del óvulo, ¿sí? Eso después ya lo van a ver. Otra cosa que ocurre es que los centríolos migran, ¿sí? A la parte posterior, digamos, de lo que va a ser el espermatozoide, y se empieza a formar, ¿sí? El flagelo. Las mitocondrias también se ubican cerca de lo que va a ser el futuro flagelo. Acá está el núcleo y acá va a estar el acrosoma, que es lo que va a tener las enzimas que van a ayudar a penetrar el espermatozoide, la cubierta que protege al óvulo. ¿Sí? Eso ya lo van a ver todo en embriología. Entonces, poco a poco esta célula se va haciendo más pequeña, va creciendo el flagelo, ¿sí? Estas son las mitocondrias que van a dar la energía al flagelo, el núcleo y el acrosoma. ¿Sí? ¿Se dan una idea? Hasta que finalmente, bueno, termina formado el espermatozoide. ¿Queda claro? Con el núcleo, todas las mitocondrias, el acrosoma. ¿Estamos? Entonces, todo esto es un proceso de diferenciación que transforma 4 espermátidas en 4 espermatozoides. ¿Está? Muy bien, ¿qué preguntas les pueden hacer de esto? Ya queda poquito tiempo. Les pueden preguntar, obviamente, qué célula hace la meiosis 1, qué célula hace la meiosis 2. Otra cosa que les pueden preguntar es el número de cromosomas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué número de cromosomas tiene? Obviamente, una espermatogonia es diploide, entonces si es en el caso del ser humano, por ejemplo, va a ser 2n igual a 46. ¿Sí? Va a cortar. Chicos, ¿cómo quedamos? ¿Quieren clase el lunes a las 5? ¿O a las 8? ¿O nos vemos el martes? No sé. Van a tener poquito tiempo para estudiar genética. Tienen que decidir ahora. ¿O quieren mañana? El lunes. El lunes, muy bien. ¿El lunes a qué hora? ¿A las 5 o a las 20? Voten, voten los 6 que están. Siempre estamos los mismos. Muy bien. A las 20. Entonces quedamos a las 20. El lunes a las 8, chicos, nos vemos. Avisen por el WhatsApp si alguien más se quiere conectar. ¿Listo? Así adelantamos un día. No, dice Milagros. Muy tarde. Y bueno, no es tan tarde. ¿Quieren a las 7? No, quedamos a las 8. ¿Listo? Quedamos ahí. Así yo también tengo... Se va a cortar, todavía no se corta, ¿eh? Sí, nos vemos. Estudien, ¿eh? Traten de leer lo de herencia, no es difícil. Traten de leerlo. Y así el lunes vemos. Se corta y ya no me vuelvo a conectar porque mi señora tiene que tomar examen en otra facultad, así que no podemos. Sí, la próxima clase ya vemos herencia.
Entonces el espermatocito 1, la espermatogonia es 2n igual a 46. El espermatocito 1, como es diploide, es 2n igual a 46. El espermatocito 2, como es haploide, es n igual a 23. Las espermátidas son n igual a 23 y obviamente los espermatozoides son n igual a 23. Pero ¿cuál es la diferencia entre el espermatocito 2 y la espermátida y el espermatozoide? ¿Se acuerdan? Este espermatocito 2 es haploide, pero los cromosomas están duplicados, pero con cromosomas duplicados. ¿Por qué? Porque es después de meiosis 1, pero antes de meiosis 2. La espermátida es n igual a 23, pero los cromosomas son sencillos. Sencillos. ¿Queda claro? Y obviamente el espermatozoide también los cromosomas son sencillos. No duplicados. ¿Queda claro? Es mejor que sencillos, mejor. Cromosomas no duplicados. ¿Está? Muy bien, chicos. Vamos a dejar acá antes de que se corte. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? Y esto lo pueden aplicar para el número que ustedes quieran. Esto yo lo hice para el ser humano. ¿Sí? Recuerden que el espermatocito 1, antes de hacer meiosis, ¿qué hizo? G1, S, G2, y ahí está el espermatocito 1. Por eso tiene los cromosomas, es 2n igual a 46, cromosomas duplicados. ¿Está claro? Porque pasó por dónde. Hizo interfase. Acá recuerden que entre meiosis 1 y meiosis 2 no hay duplicación del ADN. Acá está la intercinesis. No hay síntesis de ADN. ¿Queda claro? O sea que el espermatocito 2 no duplica el ADN. ¿Queda claro? Antes de entrar a meiosis 2. Sí, la próxima vemos herencia. Bueno, ¿dudas? Pregunten ustedes, ya se va a cortar. Me falta lo de la mujer, ¿sí? Eso me falta. ¿Sí? A ver si lo podemos ver antes de que termine. En la mujer es distinta. Cualquier cosa lo vemos en la clase que viene. En la mujer es distinta. ¿Por qué? Porque la hembra, la gran diferencia que tiene es que tiene que producir una célula huevo, es decir, una gran célula con mucho citoplasma. ¿Sí? Entonces, la que va a hacer meiosis es la ovogonia. También en el ser humano se usa oogonia. Entonces, la ovogonia, ¿sí?, es una célula diploide. Es la que viene ¿de dónde? Es la que viene de las células germinales y produce entonces la ovogonia, que es diploide. La ovogonia, ¿sí?, va a producir ¿qué? Ovocitos primarios, ovocitos 1, que son diploides. Que esto lo hace ¿por qué? Por mitosis y diferenciación. ¿Queda claro? Entonces este es el ovocito 1. El ovocito 1 es el que hace meiosis 1.